región, ¿qué características, Mariano, tiene el lugar donde se encontró a Bin Laden? Bueno, como decíamos hoy, es un barrio residencial, cerca de una zona montañosa, pero es un barrio básicamente de muy buen pasar económico, de unos sectores altos de la sociedad pakistaní, donde vive gente rica, gente de empresas, etcétera, etcétera. ¿Y cómo hace una personalidad, digamos, como él, ¿no? Un personaje, ¿no? De estas características, más que personalidad, para, digamos, mantenerse en el anonimato durante tanto tiempo y suponemos en esta residencia? Perfil muy bajo y ayuda, obviamente. Yo creo que en su momento Bin Laden ha sido protegido por algunos sectores, tal vez hasta de los mismos gobiernos pakistaníes, supongo. Si no, es muy difícil. La conexión local, decíamos, ¿no es cierto? Claro, claro. Y lo que también es interesante empezar a especular, bueno, ¿qué ha ocurrido? ¿Por qué de pronto pasó esto? Claro. Ahora, John Brennan, bueno, lo comento porque fueron las recientes declaraciones que tuvimos de parte de este asesor de la Casa Blanca, ¿no? Lo que ponía de manifiesto que ellos habían estudiado con anterioridad a ver qué pasaba si, bueno, lo capturaban con vida o si resultaba muerto. Y si resultaba muerto, como estaban viendo cuál era el lapso, digamos, después del cual poder hacer algo con su cuerpo, dentro de las 24 horas para que no se prolongase aún más lo que se consideraba el operativo, debían enterrarlo. ¿Y dónde lo hicieron? En territorio pakistaní, que en realidad fue un entierro en el mar. Claro. Pero también habían estudiado algunas, digamos, normas a seguir o cuestiones. ¿Qué tenían que tener en cuenta para el entierro de Bin Laden? Básicamente respetar ciertos ritos importantes del Islam. ¿Cuáles son? Bueno, que el cuerpo sea lavado, que alguien de fe diga una plegaria, que sea cubierto con un lienzo, en fin, que sea tratado de una manera absolutamente religiosa y muy civilizada dicho cuerpo. Y esto, obviamente, yo creo que también Estados Unidos se preocupa en señalarlo para no ofender la sensibilidad de los musulmanes, que esto es importante. Esto por un lado. Y por el otro lado, tal vez la cuestión de tirarlo en el mar tenga que ver con el hecho de no construir un santuario y ni un lugar de peregrinación, porque obviamente ya muchos lo han bautizado como un mártir. De hecho, Hamas ha condenado el ataque y dice que este hombre es un mártir del Islam. Es un momento histórico, señaló el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon. The death of Osama bin Laden, announced by President Obama last night, is a watershed moment in our common global fight against terrorism. The crimes of Al-Qaeda touched most continents, bringing tragedy and loss of life to thousands of men, women, and children. The United Nations condemns in the strongest possible terms the terrorism in all its forms, regardless of its purpose and wherever it is committed. This is a day to remember the victims and families of victims here in the United States and everywhere in the world. United Nations will continue to fight against terrorism and will lead this campaign to fight against terrorism. ¿Qué significado para el mundo tiene este discurso? Un significado muy claro de condena a lo que es el terrorismo. Digamos, políticamente esto es muy fuerte. Es la idea de que, bueno, una comunidad internacional no puede permitirse un uso indiscriminado de la violencia y un uso irracional de la violencia, o un uso de la violencia por fuera de un sistema institucional. ¿Cómo se combatirá de aquí en más el terrorismo internacional en el mundo? ¿Hay un cambio? Bueno, yo creo que haya habido un cambio importante en el hecho de que se han perfeccionado no solamente las cuestiones militares, pero fundamentalmente las cuestiones de inteligencia. Esto es una guerra de inteligencia, básicamente. Llevada a cabo a través de entre otras cosas, de los medios de comunicación. ¿Y qué espera, por otra parte, la sociedad toda de los gobiernos del mundo? Bueno, depende de qué sociedad. Yo creo que la mayor parte de las sociedades y de las personas normales del mundo, o comunes tal vez, ansían paz y prosperidad, digamos, y no vivir en la zozobra de la violencia. Me refiero al compromiso, ¿no es cierto?, de todos los gobiernos para con sus sociedades, a través también de una comunidad internacional que ve de manera mancomunada sus esfuerzos, que se plasman, por ejemplo, lo hemos visto en el caso reciente de Libia, lo hemos visto en el caso de Egipto, Túnez. Sin duda. Sí. Lo que ocurre es que también el sistema internacional tiene que ser visto por varias
partes de la sociedad mundial como una herramienta, una palanca necesaria para el desarrollo. Si no, eso no sucede, va a ser muy difícil legitimar el orden internacional en determinadas sociedades. Ante la aparición del terrorismo internacional y su forma de ataque y amenazas permanentes, ¿cómo se ve el ciudadano común? ¿Como más vulnerable, indefenso? Bueno, el terrorista precisamente por eso se llama el terror. Digamos, la sensación de terror, vos fíjate, para que una sociedad se da la política y se organiza políticamente, entre otras cosas para darse seguridad. Claro. Defensa y seguridad son dos cosas básicas del Estado. Cuando esto no sucede, vos lo que pones en duda mismo es la propia existencia de ese Estado. Vos que tenés tantos contactos, ¿no?, como analista internacional con distintos países del mundo, hoy ¿cómo se está viviendo esta situación en los Estados Unidos? Yo creo que... Más allá de los festejos, digo, porque también supongo se han puesto más férreas las medidas de seguridad. Sin duda. Los estadounidenses van a tener que acostumbrarse, ya se los dijo el propio gobierno, a mayores medidas de seguridad y por un lado. Pero por el otro lado también con cierto optimismo, digamos, como el hecho de que ellos pueden, si se proponen hacer algo, lo pueden lograr. Y esto es importante. El weekend de Obama... Yes, we can, ¿no? Sí podemos en la campaña electoral. Yes, indeed. Y sigue haciéndolo, Yes, we can sigue siendo uno de los slogans. Claro, y yo sigo funcionando.